Continuamos con Nexos más uno Foro Latam, ahora con el tema de finanzas climáticas. El mundo necesita invertir en nuevas soluciones y modelos de negocio para descarbonizar la economía y restaurar los ecosistemas naturales. En este bloque descubriremos cómo se están escalando soluciones a través de las finanzas climáticas. Gracias, Pia. Y para abrir el tema, ya está con nosotros Sara Lemnier, fundadora de SKL Capital, empresa especializada en inversiones climáticas en mercados emergentes. Ella nos va a contar sobre las soluciones prioritarias de acción climática que pueden escalarse a través del financiamiento. Y, importante, la presentación de Sara va a ser en inglés. Quienes quieran escucharla traducida al español podrán usar el botón de traducción de Zoom que está en la parte inferior de sus pantallas. Welcome, Sarah. Thank you very much. Good morning, everyone. My name is Sarah Lemnier, and I'm joining you this morning from London. It's a real pleasure to be here with you again. I've been to Peru a couple of times with the work that we are doing with the Climate Finance Accelerator, which is a UK government technical assistance program. But today we are here to discuss the critical role of financial sector in our global fight against climate change and toward decarbonization. So I will start by saying, like, we all heard this well-known adage, which is money is the nerve of war. And it's exactly that. Like, it really encapsulates the role, the very important role of the finance sector in our fights against climate change. So they have the power to direct capital towards sustainable and green projects. So amongst this rising concern against climate change, many investors start searching for sustainable solutions to address that. And they've been supported by many large institutions, including the Net Zero Alliance by UNEP-FI, which is now 144 members strong, with other international associations. Now, we will see later on during my presentation, I will spend some time just to discuss some examples of financial instruments, and you will see that these instruments are varied, the players are various, and we have different players. And the best way to think about it is when we talk about the finance sector, it operates really like a food chain with different players, different entities playing different roles in the ecosystem. So who are those players in this food chain? At the top of the food chain, we have the asset allocators, and those are the sovereign wealth fund, the pension funds, followed by what we call GPs, general partners or intermediaries, then followed by financial institutions, all the way to the project companies trying to raise a green climate finance for their projects. And when changes happen at the top, it's very powerful. It has a very powerful ripple effects on all the parties involved. So now we've seen like that's the first why, but there is like a second why the financial sector has a very important role. And the reason for that is its contribution to the total emission globally. Today, the financing activity accounts for approximately 60% of the total emission globally. And that's without counting like the indirect impact of financial institutions coming from their investing, lending, underwriting activities. So we've seen the why, like because they have the power. Two, because they have a responsibility. Now, we will move to the how. How can they really make this change happen?
So they have different levers. The first lever is through covenants. They will set, for instance, very specific guidance on the requirements, on the reporting, on the disclosure, criteria on ESG, environmental, social, and governance. And that give specific criteria to all the project companies in the economy trying to raise financing. They have to abide and to respect those disclosure in order to secure this funding. So that's true, like these covenants. The other way they do it is simply by just stopping to finance certain activity, and we've seen that over the past few years. If we take, for instance, the example of BNP Paribas, they have not financed any single new coal-fired power plant since 2017. What it means is they stopped not only their financing activities for the sector, but also the advisory. And that impacts the economic viability of these projects who cannot raise funding. And anyone who is familiar with, like if we take the example of project financing, usually it's a mix, like the capital structure can change and depends from sector to sector and from country to country. But as a rule of thumb, like it's quite common to see a 30% equity and 70% debts. And it's the combination of that debts representing up to 70, in some cases more, at a very competitive rate for longer maturity that makes that project viable. So the minute the banks, the financial institutions stop financing these projects and direct their capital towards greener solution, well, those sectors in the hard to abate sector are stifled and cannot progress. The other way that's been done, so we covered the covenants. We said like it could be just by making the decision to stop allocating in certain sector. And the third way is through incentives. So it's through providing better terms to a greener project. It could be longer maturities, longer tenors. De-risking the project by allowing the project companies to amortize the payments over a longer period of time. It could be through like some subsidies, and I will come back to that later, where we've seen in some markets, I haven't seen it in Peru, not that I'm aware of, but where banks can waive the obligation of having some collateral or some guarantees to encourage these companies to raise funding. Now, what type of instruments exists in climate financing? And there is a wide range of instruments, and the best way, at least like I think about it, like we can think about it as a matrix. On the one hand, there are like private market instruments and public market instruments. And within those, we have equity and equity-like instruments, and then debt-like instruments. In another way, like another way of saying it, projects, to start a project, the first instruments usually to kickstart that project is equity. And equity providers could be venture capitalists, private equity fund, who support these early stage companies and develop their clean energy, and they are willing to take that technology risk. And that's important because, again, that's not necessarily the role of a bank to take that early stage technology risk.
And those investors not only provide capital, but they provide guidance and value creation to this company to get them to scale so that they can raise debt funding. And again, on the debt side, it's initially loans from commercial banks like the BCP or development finance institution. But also there are other instruments as the company scales. It can tap into green bonds, for instance. And those are fixed income instruments, especially earmarked to raise money towards green projects. And the advantages of it is usually providing long-term funding and depending on the structure in place, it could include some ratchets that allow, or some incentive that allow the project to benefit from cheaper funding if they can meet certain environmental criteria. The other instruments that I can mention, and we can put them like in the bucket of blended finance instruments. So that could be concessional loans, it could be in the form of grants, it could be in the form of guarantees or first loss to the risk these projects that provide a sustainable solution contributing to the decarbonization of the markets. Another instrument that we've seen also in Latin America are debt-to-nature swaps. There has been a recent example in Ecuador, and there are other countries emulating the same type of structure to secure competitive funding that is usually linked to certain obligation related to nature conservation and nature-based solutions. The last part of my presentation is related to some actionable strategies of reducing the perceived risk in climate finance. I will just touch upon 2 or 3 strategies. The first thing to keep in mind is, yes, as we've seen it, the financial sector have a very key role to play, but they are not alone. And there is a role to be played by all the stakeholders, including the companies, the private companies, and we've seen some initiatives that were announced, for instance, at COP28 with the First Mover Coalition, which is a group of companies coming together, giving that purchase push and giving a strong signal to encourage, for instance, technological companies to decrease that greenium and allow them to scale. The second big stakeholder obviously are policymakers, so that they can provide the investors with an enabling regulatory framework that is conducive to mobilizing and catalyzing more capital, and it could be in the form of long-term offtake agreements, legal stability agreement that gives visibility to the investors. What investors usually avoid is, or try to mitigate, is that volatility, and giving some visibility on that income tax regime over a long period of time, giving visibility on the right to remit capital, for instance, and distribute dividend, giving assurances of non-discrimination between local and international investors
get a long way to create that enabling environment to attract more investors. So the first one, as I said, it's collaboration between the stakeholders. The second one, and that's exactly what we do with the Climate Finance Accelerator. We've run so far over the past 4 years over 30 cycles, and in Peru, I think it's going through the 3rd cycle right now, and it's bringing together like all those stakeholders, project companies, capital providers, whether VCs, private equity players, banks, GFIs, and project companies, and having everyone together in the same room so that they can discuss really and have a better understanding of what each party is doing and how they can support. The second strategy, and I will probably conclude there, is just through enhanced due diligence and structuring. It could be through like this very meticulous evaluation of the project, from technical feasibility to financial soundness to regulatory compliance, and contractually structuring deals to make them solid and to avoid finding ourselves in situations of defaults later down the line. And I think with that, I will just conclude my presentation for today. Thank you very much. Thank you very much, Sara. It was a pleasure having you at Nexos Más Uno. Nosotros, bueno, vamos a continuar en español. Estuvo con nosotros Sara Lemnier, fundadora de SKL Capital, con claros ejemplos de cómo financiar soluciones prioritarias para nuestra acción climática en nuestro bloque de finanzas climáticas. Adelante, Pipo. Gracias, Pía. Y continuamos ahora con un conversatorio sobre finanzas climáticas, con la participación de un representante del Banco de Crédito del Perú, BCP. Ya volvemos. Tu empresa está lista para convertir el desafío del cambio climático en una oportunidad de negocio. Sé parte de la membresía corporativa Nexos Más Uno. Con nuestro programa anual de servicios, obtén información estratégica. Desarrolla y potencia el talento de tu equipo. Comunica y posiciona tus iniciativas. Conecta y aprende entre pares. Tener un aliado experto para consultas sobre diferentes temas. Es una plataforma que nos permite tener conocimiento sobre las nuevas tendencias. Valoro mucho esos espacios que generan de intercambio de experiencias y así nosotros podemos implementar esos aprendizajes en nuestra gestión. Poder seguir capacitando a nuestros líderes, hacer que el ADN de la sostenibilidad esté en cada uno de nuestros colaboradores. Convierte el cambio climático en una oportunidad de negocio. Conoce más sobre la membresía corporativa Nexos Más Uno. Seguimos con Nexos Más Uno, Foro Latam 2024, con el tema de finanzas climáticas. En nuestro bloque anterior pudimos ver interesantes ejemplos sobre cómo el financiamiento puede ayudar a escalar a las soluciones climáticas al ritmo en que lo necesitamos. Las instituciones financieras que no incorporen criterios climáticos pueden estar financiando emisiones con sus inversiones y préstamos, pero ese mismo financiamiento podría estar impulsando inversiones en proyectos de descarbonización, resiliencia o restauración de los ecosistemas. De aquí la gran relevancia de las decisiones financieras frente al clima. Para profundizar este contexto, continuamos con una interesante conversación con Gerardo Moreno, Tribe Leader de Productos Crediticios de Banca Empresa y Corporativa del BCP, banco peruano que desde el 2021 se ha preparado para ofrecer productos financieros para impulsar la sostenibilidad en los países donde opera. Te invitamos a conocer esta interesante historia de la mano de Florian Eichholt, director técnico de CFA Perú, quien llevará adelante la entrevista. Adelante, Florian. Muchas gracias, Pipo. Hola, Gerardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Gracias, Pía, por esta invitación, por este espacio. ¿Cómo están todos? Buenos días, buenas tardes a todos.
a este interesante espacio. Mi nombre es Florian Eichel, soy director técnico del programa CFA en Perú. El programa CFA es un programa apoyado por el gobierno del Reino Unido, se llama Climate Finance Accelerator. Es un programa que ha apoyado en los últimos 3 años ya 18 proyectos en proyectos de tamaño sustancial. Ha movilizado más de 9 millones de dólares en inversión en proyectos de lucha contra el cambio climático de las empresas aquí en Perú. Esta tarde también conversamos a las 2 de la tarde en este programa sobre los grandes éxitos de los 6 proyectos que han participado en la aceleradora este año y van a exponer sus proyectos y van a poder conocer más detalles sobre el programa CFA hoy a las 2 de la tarde hora Perú aquí. Bueno, Gerardo, mucho gusto verte aquí. Encantado de poder hacer esta entrevista contigo. Cuéntanos un poco sobre PCP y en 2021 el banco comenzó a tomar pasos concretos para construir capacidades para poder ofrecer servicios de financiamiento verde, aun cuando no había mucha demanda del mercado nacional todavía. ¿Por qué empezaron ahí? La primera parte de mi respuesta, porque yo le contaba a Florian en ese momento que eran 2 razones, era que nosotros tenemos una estrategia de sostenibilidad de largo plazo y además, no sé quiénes conocen al BCP acá, pero somos una institución muy relevante en Perú y somos líderes en el país, ¿ya? Entonces a nosotros nos toca a veces abrir el camino, ¿no? Y sentimos esa responsabilidad. Parte de esa estrategia de sostenibilidad es poner el tema ambiental en la conversación en un país como Perú, donde uno tiene muchas carencias y muchas urgencias y a veces sientes que tienes que solucionar algunos temas como los sociales, por ejemplo, que yo no digo que no sean importantes, son muy importantes, pero lamentablemente las urgencias climáticas tampoco te esperan. Entonces no tienes que tener una mentalidad de hago esto o esto, sino hago esto y esto. Entonces nosotros como banco queremos marcar la pauta y empezar a ver el tema ambiental y eso es lo que hemos intentado hacer desde la estrategia de sostenibilidad. Y lo segundo que le decía a Florian es que, y me parecía divertido porque justo escuchaba como que esta publicidad de Nexos es porque para nosotros es una buena oportunidad de negocios y estoy seguro que lo va a hacer para todos ustedes también porque, número uno, a partir de 2021 empezaron a haber muchos clientes grandes que nos empezaron a pedir financiamiento sostenible. Entonces, yo me imagino que muchos de los que están escuchando acá, al igual que nosotros como banco, pueden ser proveedores de clientes que están haciendo un movimiento a sostenibilidad y para poder satisfacer esa necesidad tienes que entender cómo adaptarte y pasamos por ese proceso. Y lo segundo es que va a haber o sea, nosotros vislumbramos un movimiento de capital grande en las economías de los países para llegar a net zero. Entonces van a haber industrias nuevas, van a haber industrias que se van a potenciar y para nosotros como banco entender hacia dónde va a ir ese capital, entender cuáles son las dinámicas de esas industrias para poder financiarlas y acompañar a nuestros clientes es sin duda una excelente oportunidad de negocio. Esa era la primera pregunta. Perfecto. ¿Y la diferencia entre los préstamos verdes con otros tipos de crédito? Mira, yo lo que te decía ahí, Florian, es que en realidad no es que tú estés creando productos nuevos para hacer un financiamiento verde. En el fondo, un financiamiento verde es el mismo financiamiento que yo como banco te doy. Si tú vas a financiar una factura, te doy una factura. Si vas a hacer una letra, te doy una letra. Si vas a hacer un leasing, te doy un leasing. Lo que nosotros hacemos en ese tipo de financiamientos es ser muy diligentes con el uso de fondos del capital que nosotros ponemos en la mesa y en asesorar y acompañar a nuestros clientes para que el proyecto que ellos están desarrollando calce con los estándares de nuestra taxonomía verde y de esa forma poder estar seguros de que esos fondos van a ir a financiar
proyectos que sean positivos para el medio ambiente. Ese es el gran grupo de financiamientos. Luego tú tienes otro grupo de financiamientos que son más para clientes de transición, que son los créditos linkeados a sostenibilidad, ¿no? En los cuales básicamente tú haces un financiamiento y lo relacionas a ciertos KPIs de reducción de carbono, de reducción de residuos, ¿no? Y conforme el cliente en la vida del crédito, estos suelen ser créditos más de mediano plazo, va alcanzando estas métricas, tú puedes recibir incentivos en tasa, en reducción de garantía, en eliminación de covenants. Te diría que esos son básicamente los dos mundos. Muy bien, gracias. Y al acercarse a sus clientes con esta nueva oferta de financiamiento verde o estos nuevas líneas, ¿cuáles eran los sectores o perfiles de clientes que más se iban a beneficiar de este tipo de instrumento? Mira, lo primero que te diría es que nuestra oferta es para todos. Nosotros lo que hicimos como banco fue trabajar con asesores y creamos una taxonomía verde. Esa taxonomía lo que hace es mira los sectores a los cuales nosotros atendemos y determina qué condiciones debe cumplir ese sector si es que aplica para calificar un financiamiento verde, ¿ya? Entonces, yo le puedo dar un financiamiento verde o sea, bueno, a una empresa de energía, a una empresa inmobiliaria, a una empresa textil, a una empresa, un financiamiento azul a una empresa de pesca. Yo lo que miro es que enmarque dentro de las condiciones que hemos definido dentro de la taxonomía. Eso es lo primero. Y lo segundo es, cuando hicimos esta estrategia, Florian, sí analizamos como banco dónde eran o cuáles eran los sectores donde podíamos impactar más, ¿ya? Y ese impacto lo definimos como dónde tenemos una participación relevante como banco, dónde tenemos un know-how relevante como banco y que además ese sector sea un sector con potencial verde y con relevancia para la economía local. Entonces, cuando tú metes todas esas cosas a la licuadora y las juntas, nos daban a nosotros sectores donde queríamos hacer especial énfasis al inicio. Y te los digo, eran agro, era pesca y era inmobiliario, ¿no? Ahí empezamos la estrategia. Muy bien. Llegando ya un poco al final de la entrevista, muchas gracias hasta ahora. ¿Qué dirías a otras empresas o las empresas que todavía no están aprovechando este tipo de financiamiento? Mira, esa es una buena pregunta, ¿eh? Y yo creo que no es, o sea, te voy a invertir la dinámica, porque yo creo que no es que la empresa tenga que aprovechar el financiamiento. El financiamiento es un medio, no es un fin en sí mismo. Entonces, lo que las empresas tienen que aprovechar es este cambio tectónico que se está realizando en el mundo para ir hacia unas economías más sostenibles. Y como les decía en la primera respuesta, ese cambio va a traer oportunidades de negocio, por un lado, ¿no? Y quienes sean early adopters de este tipo de cosas y quienes entiendan hacia dónde se va a mover el capital, van a aprovechar esas oportunidades de negocio. Y lo segundo, Florian, es que yo creo firmemente que quienes sigan haciendo negocio como se hacía antes, sin pensar, o sea, sin pensar en cómo impactas en el país donde operas, sin pensar en cómo impactas en tus trabajadores, sin pensar en cómo impactas en el medio ambiente donde te mueves, ¿no? No son empresas que en esta época van a durar mucho más tiempo o van a lograr ser rentables en el largo plazo. Entonces, yo creo que la respuesta sería cada uno tiene que hacer una introspección y tiene que entender cómo puede transformar su modelo de negocio para hacerlo más sostenible y adaptarlo a esta realidad. Y nosotros como bancos vamos a estar ahí para acompañar y financiando, o sea, para acompañar con conocimiento y con financiamiento a nuestros clientes a lograr esta transición, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Gerardo, por Gracias a ti. esta entrevista. Ha sido un placer. Gracias por
llevarnos un poco a este nuevo mundo que ojalá se extienda y muchas empresas giren hacia una economía de cero emisiones y sostenible, acompañado por su banco y otras entidades financieras y otros actores en el mercado. Muchas gracias por participar y le paso otra vez al centro de mando con Pia. Muchísimas gracias, Gerardo y Florian, por esta interesante entrevista y por tu llamada, Gerardo, desde el BCP a que todos reflexionemos, ¿no? Efectivamente, nos complace además seguir acompañando a BCP en su camino a convertirse en el mayor banco comercial en impulsar la transición verde. Es fundamental que la acción climática se sustente en instituciones financieras con criterios climáticos que aseguran que los fondos que canalizan contribuyen a reducir emisiones, descarbonizar la economía y regenerar la naturaleza. De hecho, quiero contarles brevemente que Simba fue parte del programa CFA el año pasado y fue una brisa de aire fresco el poder ver cómo hay un ecosistema global de soluciones financieras que están apuntando a resolver el enorme desafío del cambio climático. Y ahora vamos con un nuevo caso empresarial que llega a los hogares de millones de personas en Latinoamérica.